de entre todos los males y los pecados a los que se aferra un pecador, algunos figuran de manera más común en la Biblia y en la experiencia humana. Uno de estos es el amor al dinero, del que el apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, hay pecados, hermanos, que son capaces de engendrar otros pecados. Pecados que por su misma naturaleza nos llevan a otros pecados. Y según el apóstol Pablo, uno de esos es el amor al dinero. Ojo, que el apóstol dice el amor al dinero, porque el dinero en sí mismo no es intrínsecamente malo, sino que nuestro corazón, que tiende a la codicia, se aferra al dinero como si éste fuera su amo. El cristiano, sin embargo, solo puede servir a un solo Señor, al Señor Jesucristo. Así nos lo enseña Cristo durante el camino a Jerusalén. Recuerden, hermanos, y voy a seguir repitiendo esto porque es muy importante, hemos estado en una sección distinta del Evangelio y la palabra que se repite, la idea que aparece es la del camino. ¿Qué camino? Es el camino a Jerusalén. Cristo se dirige allá y les está hablando a sus discípulos acerca de su muerte. Pero una de las cosas que Cristo resalta más en su enseñanza a los discípulos en ese camino es lo que cuesta el discipulado. La clase de sacrificios que este discipulado al maestro demanda. Lo hemos visto en el amor, lo hemos visto en el servicio, lo hemos visto en ese hacernos como niños, o recibir el reino de Dios como niños, con esa dependencia, con esa confianza, con ese asombro. Y ahora vemos ese mismo tema plasmado aquí, pero al hablar de las posesiones, de las riquezas, de cuál debería ser, hermanos, nuestra actitud ante las riquezas que el mundo ofrece en contraste con el camino al que Cristo nos está llamando. Y recuerden que es un camino en el que Cristo dijo que si alguien quiere ir en pos de Él, debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Eso es lo que caracteriza al camino, que se trata de seguir a Cristo. Cristo, hermanos, es digno, según Él nos lo va a decir en el pasaje, de que abandonemos casas, familias y tierras por causa de Él y del Evangelio. El costo es grande si pensamos que Cristo demanda un discipulado incondicional. Lo decíamos ahorita al cantar, he decidido seguir a Cristo. Un canto, hermanos, que se dice que viene de la boca de un misionero que estaba predicándole a una tribu y que por cada una de las frases que dijo, lo que estaba pasando en ese momento es que mataron a sus hijos, viene la primera frase, matan a su esposa delante de él, viene la segunda frase, y le dan una tercera oportunidad de que niegue la fe antes de matarlo. Y él dice que no, y tenemos la tercera frase en ese canto. El jefe de la tribu lo mata, y al ver esa escena y cómo este hombre había perseverado y había confesado la fe delante de ellos, aquel hombre se convierte, el jefe de la tribu, y juntamente con él toda su tribu. Pero digo eso, hermanos, para ilustrar, el costo puede ser muy grande. Y piensen en lo que eso significaría para los discípulos en el primer siglo. El ser expulsados de la sinagoga, el centro de la vida religiosa en ese momento, y el templo. El ser expulsados por sus familias, el ser desheredados. Y en muchos casos, como lo vemos en el libro de los Hechos, torturas, azotes, persecución y muerte, como en el caso de Esteban, o en el caso de los apóstoles.
Pero si pensamos también por otro lado, de otra manera, el costo es pequeño. Si consideramos que al seguir a Jesús estamos haciendo tesoros en los cielos y recibiremos la vida eterna. Así que el costo es grande si pensamos que este servicio que Cristo demanda es incondicional, pero el costo es pequeño si pensamos en lo que Él nos ofrece a cambio. Este pasaje entonces tiene muchas cosas por enseñarnos, pero la principal de ellas es que nuestras posesiones, sean materiales o sean inmateriales, como lo son las relaciones familiares, deben estar rendidas a Cristo, tal como Él lo rindió todo a la voluntad del Padre. Así que veamos este pasaje, hermanos, en dos partes. Primero, vamos a ver esa conversación entre Jesús y el hombre rico, versículos 17 al versículo 22. Y posteriormente veremos cuál es la lección para los discípulos, del versículo 23 al versículo 31. Hay un cambio ahí en esa sección. Versículo 17 al 22, Jesús está hablando con el hombre rico, nada se nos dice todavía de los discípulos, pero del versículo 23 al 31, Jesús se dirige a ellos para enseñarles algo que surge de aquel encuentro. Veamos primero entonces esa conversación entre el Señor y el hombre rico. El pasaje comienza de esta manera. Al seguir Él para seguir su camino, como hemos estado viendo, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo primero que se nos recuerda es el camino. Y recuerden, esto ha sido importante en esta sección, porque es una imagen amplia del discipulado, de lo que conlleva. Jesús está pensando en su muerte, hermanos. Jesús va con dirección a Jerusalén, pensando en que va a ser humillado, va a morir y después va a resucitar al tercer día. Y lo primero que vemos es la forma en la que llega este hombre, corriendo e hincando la rodilla. Un gesto de urgencia en primer lugar, y también un gesto de sumisión. Alguien que aparentemente estaría dispuesto a recibir cualquier cosa que Cristo vaya a decir. ¿Cuál es la razón de la urgencia de ese hombre? Había una duda que carcomía su corazón. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y bien podemos identificarnos con esa pregunta, hermanos, porque es la pregunta más importante que podemos hacer en relación al Evangelio. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? Este era un hombre judío. Sabía que había una vida eterna que Dios ofrece. Sabía que había una resurrección. Pero su duda era: ¿y cómo puedo alcanzar yo esa clase de promesa? Ahora, esperaríamos por esa pregunta, que es una pregunta sincera, una pregunta necesaria, una pregunta urgente, que este hombre esté listo para recibir el Evangelio. Hermanos, ¿no quisieran ustedes que les preguntaran a ustedes, las personas a las que les compartimos el Evangelio: oye, ¿y qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Es la pregunta que quisiéramos oír cuando estamos predicando el Evangelio, que alguien esté entendiendo y diga: bueno, ya entendí, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Quiero esa vida. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Vean qué chocante es esto. En primer lugar, en el versículo 18, Jesús se refiere al título o el calificativo con el que este hombre lo ha llamado: Maestro bueno. Y en segundo lugar, Cristo va a hacer una referencia a los mandamientos, respondiéndole qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno?, dice el Señor. Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios.
La razón, hermanos, por la que Cristo responde así, tiene que ver con cuál era el concepto de bondad para este hombre. Y fue algo que Cristo intuyó o supo, quizá conociendo su corazón o entendiendo en ese momento por qué este hombre estaba utilizando esa palabra de esa manera. ¿Por qué no solamente llamarlo maestro? ¿Por qué agregar la palabra bueno? No es que Cristo no sea bueno. Marcos nos va a demostrar que Jesús es Dios y es algo que hemos estado viendo. Pero Cristo, hermanos, está abordando algo en el corazón de este hombre. ¿Cuál es su concepto de bondad? ¿En qué piensa cuando habla de bondad? Las palabras del Señor son una confrontación. Ninguno hay bueno, sino solo uno. Dios. Dios es el único ser que es bueno esencialmente. Ya no podemos separar la verdadera bondad, hermanos, del ser de Dios. Si algo en esta vida es bueno moralmente, es porque participa de la bondad de Dios. Dios es bueno eternamente, Dios es bueno infinitamente. ¿Y qué le está diciendo Cristo con eso? ¿Qué debería entender este hombre? Bueno, si está diciendo que ninguno es bueno, sino solo uno Dios, quiere decir que yo tampoco soy bueno. Esa debería haber sido la conclusión, ¿verdad? No es lo que este hombre va a concluir, aparentemente, pero esa debería ser la conclusión. Jesús lo está confrontando. ¿Qué piensas de la bondad? Ninguno es bueno. Dios es el único ser absolutamente bueno. Pero en segundo lugar, el Señor cita la ley, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor cita 6 mandamientos de la ley que corresponden a los mandamientos que legislan nuestra relación con el prójimo. ¿No es así? Tenemos 4 que nos hablan acerca de nuestra relación con Dios, por simplificarlo, y tenemos 6 que nos hablan de nuestra relación con el prójimo, que podemos resumir en 2, ¿verdad? Amar a nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Jesús se está refiriendo ahora al amor al prójimo. ¿Por qué responde así el Señor? El hombre preguntó qué podía hacer para heredar la vida eterna. ¿No sería, hermanos, ese el momento perfecto para hablarle de la fe? Mira, lo que tienes que hacer es creer en el Evangelio. No es por obras, es por gracia. Pero no es lo que el Señor le dijo. El Señor le dice, los mandamientos sabes. Y le da esa lista que tiene que ver con el amor al prójimo. Porque Cristo, hermanos, respondería así. El momento para que cualquier evangelista en este mundo, cualquier evangelista moderno diga, ya está, es hora de predicarle el Evangelio, ¿verdad? O como muchos dirían en el día de hoy, que por cierto no es algo bíblico, ni Cristo lo hizo, ni los apóstoles. Ya sé, haz tu oración. Este es el momento para que hagas tu oración. Pide a Dios, haz esta oración. Si quieres, yo la digo y tú la repites después. Señor, soy pecador y sé que tú viniste a morir por mí. Y la persona la repite, ¿verdad? No es eso lo que Cristo hace, hermanos. Ni los apóstoles practicaron eso, por cierto. Pero Cristo va todavía más profundo, más al corazón de este hombre. Y es por eso que Cristo habla de esta manera. El Señor quería confrontarlo y su respuesta es muy profunda. Detengámonos un poco para pensar en las palabras de Jesús. ¿De qué está hablando Jesús? Podemos resumirlo en 2 cosas. El carácter de Dios, Dios es bueno, ninguno es bueno fuera de Él, y Cristo está hablando de la ley de Dios, de su carácter y de su ley. El Señor quería que este hombre tuviera una perspectiva adecuada de cuál es la medida de la bondad y la justicia de Dios.
que es tan alta, que es una medida tan perfecta, una medida tan exaltada, una medida absoluta, que ninguno de nosotros jamás podrá alcanzarlo. Ese es el punto aquí, hermanos. Llevarlo a ver que no había manera, por más que se esforzara, de alcanzar esa medida de la justicia de Dios. Ninguno es bueno, le dice el Señor. ¿De dónde creen que el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, resume esa misma doctrina diciendo no hay justo ni a uno? Sí, del Antiguo Testamento, pero es algo que está plasmado también en los evangelios. Ahora piensen en esto. ¿Está diciendo Cristo la verdad? Por supuesto. ¿Prometía la ley vida por su obediencia? Por supuesto. Y esta era la condición en el pacto de obras hecho con Adán, algo que hemos visto ya con los niños en el catecismo. Dios hizo un pacto con Adán. ¿Y cuál era el pacto? Si Adán obedecía, iba a tener vida. Si Adán desobedecía, iba a venir muerte. Entonces, la ley sí prometía eso, en efecto. Pero después de Adán hay que entender que nadie está en posición para cumplirla. Nadie puede cumplir con las condiciones de ese pacto, ninguno de nosotros. Así que Cristo le está diciendo la verdad. Pero es una verdad que debió de haber llevado a aquel hombre a implorar la misericordia de Dios. A decir, Señor, si solamente Dios es bueno, y Él ha dado estos mandamientos tan perfectos, tan justos, y yo veo que mi vida no se conforman a ellos, ¿qué puedo hacer entonces? Esa hubiera sido, hermanos, la manera de recibir el reino de Dios como un niño. Pero vemos que esa no era la actitud de este hombre. Y es por eso que Cristo le estaba hablando de esta manera. ¿Cuál es la actitud? Se nos revela más adelante en el pasaje. Versículo 20, él dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero detengámonos aquí, hermanos, porque aprendemos de este punto que Jesús no habló con todas las personas de la misma manera. Y es un error que nosotros intentemos hacer eso. Pensar que podemos tener ya una fórmula y hablarle a todas las personas de la misma manera. Cristo no hizo eso. Por supuesto, Él conocía el corazón. Nosotros no podemos conocerlo. Pero necesitamos abordar a las personas con el Evangelio en el punto en su vida en donde están. No vamos a hablar lo mismo a un niño que a un adulto. No hablaríamos lo mismo a un adulto mayor que a un joven. Hay que estar conscientes, hermanos, de que hay muchas circunstancias que pueden predisponer a una persona más para una verdad o para otra. Y debemos ser sensibles a cómo el Señor nos guíe para hablar acerca del Evangelio. ¿Cómo le hizo Cristo? El Señor sabía cómo hablar palabras al cansado y al enfermo. El Señor supo también cómo hablar a aquel que era soberbio y orgulloso, que por supuesto es el caso que tenemos aquí. Lo mismo hace el Señor Jesús con nosotros. Hermanos, Él sabe de qué manera hablar al corazón de cada uno. Cuándo ser más severo, cuándo mostrar más paciencia, cuándo mostrar más misericordia, según también la personalidad de cada uno de nosotros. Aprendemos también de este punto que en lo que respecta a compartir el Evangelio con otras personas, es bueno y necesario hablar del carácter perfecto de Dios y de su estándar de justicia. En una época en la que muchos quieren comenzar su evangelismo hablando del amor de Dios, debemos recordar esto. Jesús ponía el dedo en los ídolos del corazón de las personas. Porque lo hacía para exponer su pecado y para llamarlos a seguirlo.
No podemos hacer un evangelismo sincero, honesto, si no hablamos del carácter de Dios y las demandas que Cristo hace. En otras palabras, no podemos presentar a Cristo como un plomero, hermanos, que va a venir a resolver los problemas de nuestra casa. Necesitamos presentar a Cristo tal cual Él es, Señor y Salvador. Hablando de su amor, hablando de su misericordia, hablando de cómo trataba Él con los pecadores, que Él vino para salvar a pecadores precisamente, pero hablando también de cómo Él es el dueño, el amo, el soberano de nuestras vidas, y cómo nos llama a seguirlo de esa manera, negándonos a nosotros mismos y tomando su cruz. Ahora volvamos a la actitud de este hombre, que dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí tenemos entonces cuál era su actitud. Es una respuesta sincera, hermanos. En primer lugar, no que no fuera orgullosa, pero era una respuesta sincera. Este hombre estaba convencido de que había guardado toda la ley desde su juventud, por lo cual podemos decir, seguramente era un hombre muy moral, aparentemente muy recto. Y debemos reconocer que un pecador puede avanzar mucho en la religión, puede hacer muchas cosas externas, puede ser una persona que incluso nos confunda y diga: pero si este hombre parece cristiano, mira cómo habla, cómo se conduce, con tanta prudencia, con tanto cuidado, en su casa, en su trabajo, en sus negocios. Pero la respuesta de este hombre demostraba ignorancia y orgullo. Él no había alcanzado a ver la perfección que Dios demanda. Y cuando él se consideraba a sí mismo, se veía como una persona buena. O como muchos podrían decir en el día de hoy: es que le estoy echando ganas, ¿verdad? Cuando estamos predicando el Evangelio y estamos hablando del juicio de Dios y de su ira, de la condenación, y de repente alguien dice: ya entendí, le voy a echar ganas, ahora sí. Y nosotros decimos: pero no es eso lo que estamos diciendo. Y no es cierto, hermanos, que quizá nosotros reaccionaríamos de esa manera, diciendo: pero qué hombre tan ignorante y orgulloso, qué clase de soberbia es esta. Pero esa no fue la reacción de Cristo. Y esto es algo que nos sorprende aún más todavía. ¿Cómo es que Cristo reacciona a esa clase de actitud? Mirándole, le amó. Es lo primero que se nos dice. Mirándole, le amó. Piensen en eso, hermanos. ¿Qué clase de mirada habrá sido? ¿Cómo pudo haber demostrado Cristo su amor en ese momento? Que de hecho no busqué la palabra o el verbo amar en el Evangelio según Marcos, pero estoy casi seguro que no aparece muchas veces. No sé si sea la única, tendría que corroborarlo. Pero no es una palabra que hayamos visto seguido. Creo que no la habíamos visto en el Evangelio hasta este punto. Y resulta que a quien está mostrando este amor, o donde aparece este verbo, es a un joven orgulloso, soberbio, que no está entendiendo la verdad de Dios. Seguramente nosotros hubiéramos mostrado una actitud muy diferente. Jesús se toma en serio las palabras de este hombre y lo prueba ahora con esta respuesta. Va a probar su corazón, hermanos. Es como si el Señor dijera: con que has guardado todo esto, ¿no? Entonces no tendrás reparo en obedecer una vez más y mostrar tu amor al prójimo y mostrar tu amor a Dios. Por lo que Jesús le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero si son varias cosas las que Cristo manda allí, hay varios verbos en imperativo, sí, pero es que esto es lo que mandaba la ley: amar a Dios sobre todas las cosas, y por lo tanto que este hombre siguiera a Cristo y amar a su prójimo como a sí mismo.
Cristo le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, amor a Dios y amor al prójimo. Resumidos en esa frase, Cristo está poniendo el costo así delante de él y diciéndole, ¿estás realmente dispuesto a obtener la vida eterna? Tienes que seguirme a mí y tienes que renunciar a este ídolo de tu corazón. Jesús sabía que ese era el ídolo del corazón de este hombre y por eso pone el dedo allí. Y dice, ¿quieres tener la vida eterna? Está esto. Tienes que renunciar a esto. Tienes que abandonar a esto. Estas palabras son, por así decirlo, la piedra de toque que prueban el corazón del hombre para ver si realmente está entendiendo lo que dice, realmente está obedeciendo o su corazón está falto. Y resulta que en esa prueba su corazón es hallado falto. En esa misma invitación a la vida encontramos un llamamiento al arrepentimiento y la fe. Pero el hombre no se arrepiente. Nos dice el Evangelio según Marcos, versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y en Marcos, hermanos, a diferencia de los otros sinópticos de Mateo y de Lucas, es hasta ese punto en que nos enteramos que era un hombre rico. Y eso enfatiza más el drama en el Evangelio según Marcos, cuando llegamos a ver la razón por la que no quiso. Tenía muchas posesiones. No quiso recibir la palabra de Jesús y se va triste entendiendo lo que el Señor le dijo, lo que el Señor demanda en esta clase de discipulado. Se da la media vuelta y se va. Por más angustia que hubiera sentido al llegar en un principio con esa pregunta que carcomía su corazón, al ver las demandas de Cristo, dice, no, yo no puedo dejar lo que tengo. Prefiero seguir con lo que tengo que seguir a Cristo. Con esto, hermanos, aprendemos que mientras que el pecador tenga un concepto distorsionado del carácter de Dios y de su ley, no va a entender la gravedad de su condición. Y es por eso que es tan importante que al estar compartiendo del Evangelio, digamos quién es Dios y cuál es su ley, qué es lo que Él manda. Contemplemos también aquí, hermanos, la compasión y la paciencia de Cristo al tratar con este hombre. Jesús no le dice, eres un necio, ignorante y avaro, ¿verdad? Jesús habla justo a su corazón, le dice la verdad, pone el dedo en la llaga, en el ídolo que había en su corazón, pero no lo hace sin amor, hermanos. Mirándole, le amó, nos dice el pasaje. ¿Y cuántas veces nuestro evangelismo, nuestra manera de testificar dista tanto de eso? O un amor que no tiene verdad, o decimos mucha verdad, pero sin amor. Y oscilamos entre esas dos cosas. Aprendamos el ejemplo de nuestro Salvador. El Señor Jesús también, al llamarnos, va tras los ídolos de nuestro corazón. Es algo que hemos experimentado en nuestra vida. Entendemos esta manera en la que Cristo estaba tratando con el hombre rico. Porque Cristo también nos ha dicho a nosotros, si quieres ser mi discípulo, tendrás que renunciar a esto otro o aquello. El ídolo del hombre rico eran sus posesiones, pero el Señor ha tratado de la misma manera y sigue tratando de la misma manera con nosotros. ¿Cuál es la lección, hermanos, para los discípulos? Porque después de que este hombre se va, el Señor comienza a dirigirse a ellos del versículo 23 en adelante. Podemos resumir esa lección en tres cosas. En primer lugar, Jesús habla del peligro de las riquezas. En segundo lugar, Jesús habla de la imposibilidad humana de la salvación. Y en tercer lugar, Jesús da una promesa para todos
sus discípulos. El peligro de las riquezas, la imposibilidad humana de la salvación y la promesa para sus discípulos. Noten que lo que va a decir el Señor aquí es para ellos. Ya se ha ido el hombre rico, esto es para sus discípulos. Y Cristo comienza diciendo estas palabras, se nos dice, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y vemos a continuación de eso que los discípulos se asombran en el versículo 24. Quizás asombrados porque las riquezas podían ser y pueden ser un símbolo de la bendición de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos a creyentes que eran muy ricos y era un símbolo de la bendición de Dios. Quizás los discípulos estaban pensando lo mismo, si este hombre tiene mucho dinero es porque Dios lo está bendiciendo. Y por eso se sorprenden que diga esas palabras, contrarias a lo que ellos estaban pensando. Los que tienen riquezas, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios. ¿A qué se debe, hermanos, esa dificultad que prevalece hasta nuestros días? Se debe a que el rico pone su confianza en la riqueza material, se aferra a ella como su Dios. ¿Y por qué es un engaño tan común y tan normal? Porque el dinero sirve para muchas cosas, porque el dinero ayuda para muchas cosas. Eso digo, otra vez, el dinero no es malo, pero ¿qué hace el pecador? Si doy 500 pesos aquí, el trámite va a salir más rápido, ¿verdad? Yo no tengo tiempo para hacer esto, mejor pago para acá, y pago para acá, y doy dinero para acá, y resulta que todo se va resolviendo muy rápido. Parece que todo anda muy bien, está fluyendo, Dios me está bendiciendo, mira mis negocios, los trámites, mi familia, todos estamos muy cómodos. ¿Y qué pasa con la confianza? En lugar de voltear a ver al cielo y decir, Señor, tú eres mi confianza, uno empieza a confiar en lo que trae en sus bolsillos, en los ceros que hay en su tarjeta, en las inversiones que haya, etc. Cristo lo explica de manera más clara en el versículo 24. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Claro que para confiar en las riquezas, pues hay que tener, ¿verdad? Hay que tenerlas primero. Y luego el Señor nos da esta hipérbole, en la que nos dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Algo que va a hacer que los discípulos se asombren todavía más. ¿Qué significa la aguja y qué significa el camello, hermanos? Exactamente lo que esas palabras significan. Y por eso es que es una figura que debería dar risa. Es un absurdo. ¿Cómo va a pasar un camello, de los animales más grandes en Palestina, por el ojo de una aguja? Imagínense el camello y tener la aguja y no hay manera. Es algo absurdo, es algo ridículo. Y esa es la idea, de mostrarles a los discípulos lo imposible que es esto. Y es por eso que ellos se sorprenden más y dicen, llegan a decir en el versículo 26, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, si los que pensábamos que estaban siendo bendecidos no pueden entrar al reino, así como un camello no puede entrar en el ojo de una aguja, pues ¿dónde quedamos nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Quién se va a salvar entonces? Si las cosas son como Cristo dice. ¿Qué hace Cristo, hermanos? Mirándolos, nos dice el versículo 27, les da la razón. Para los hombres es imposible. Les está diciendo, están entendiendo bien, es imposible para cualquier ser humano. Y esa es la idea, que dejemos de voltear a ver a los hombres, que dejemos de pensar que tenemos alguna fuerza, alguna capacidad como para salvarnos a nosotros mismos. Porque esto ya no lo dice solamente de los ricos, habla de los hombres, de la humanidad. Es imposible para la humanidad, mas para Dios no, dice el Señor, porque todas las cosas son posibles para Dios.
Y por eso es tan entendible lo que Cristo había dicho en el pasaje anterior, que hay que recibir el reino de Dios como un niño, porque es imposible para nosotros. Es un regalo, es algo que se recibe por gracia. La conversación con el rico entonces se convierte en una oportunidad para recordarles a los discípulos que el reino ha venido por gracia, no por alguna obra que podamos hacer. Pero Pedro, al escuchar esto, dice: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, probablemente Pedro aquí confundido y diciendo: a ver, es imposible para nosotros también, ¿ok? Pero nosotros no somos como este hombre rico. Este hombre se apartó. Nosotros estamos siguiendo a Jesús. ¿Cuál es la expectativa entonces para nosotros? ¿Qué es lo que vamos a recibir nosotros? Y el Señor responde con una promesa, versículo 29. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El que deja entonces posesiones y relaciones por Cristo y por su Evangelio, recibe 100 veces más con persecuciones, y en la venida de Cristo la vida eterna. ¿Qué es lo que nos dice esto, hermanos? Es un ánimo para los discípulos, y como era para los discípulos, también para nosotros, los que somos aquí discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que significa? Reciban 100 veces más ahora en este tiempo. Lo que pasa es, hermanos, que cuando uno llega a ser parte de la familia de Dios, cuando uno sigue al Señor Jesucristo, su familia, aunque lo abandone su familia terrenal en este mundo, su familia celestial es inmensa y está por todo el mundo. Si ustedes viajan a otro país y visitan una iglesia cristiana, van a ver algo sorprendente, van a encontrar algo muy parecido a lo que tenemos aquí. Verdaderos hermanos, hermanos imperfectos, sí, pero verdaderos hermanos, que estarían dispuestos a hospedarlos a ustedes, a recibirlos, a darles un vaso de agua, a regalarles comida, que se queden a dormir con ellos, en cualquier parte del mundo. Lo vieron los apóstoles en el libro de los Hechos, fue parte de su experiencia, en esa unidad de la iglesia, en esa unión que había entre los cristianos. Juan puede decir, por ejemplo, en su tercera carta, que recibieran a los que habían salido por causa del nombre, para que cooperaran así con la verdad. Y de esa manera, hermanos, ¿cuántas casas podemos decir que tenemos? ¿A cuántas casas podríamos llegar? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas hermanas? ¿Cuántos hijos? Personas, cristianos de diferentes edades. Pero dice el Señor también, con persecuciones. Esa parte no la leen en los movimientos de la prosperidad. Se la quitan. Dicen 100 veces más ahora sí. Consigue tu libertad financiera. ¿Verdad? Pero no les dicen la parte de las persecuciones. Ese es el camino, hermanos, del que Cristo había estado hablando. Es un camino de humillación. Sí, hay personas que comparten con nosotros este camino y es un gozo poder hacerlo, pero es un camino de humillación en el que hay persecuciones por la fe, y por eso a veces uno tiene que dejar casas, o padres, o madres, o hijos, o mujer. Cristo demanda entonces que nuestra lealtad sea para Él y para el Evangelio. No podemos servir a Dios y a nuestras posesiones. Y aquí es, hermanos, cuando esta aplicación va para todos nosotros. Por un lado podemos decir, bueno,
Y si no somos ricos, ¿qué? Hermanos, vamos a ser honestos. Muchas personas en este mundo viven con menos de $1 al día. Con $1 no alcanza ya ni una Coca-Cola. No sé si la de 600 alcanza, para que se den una idea. Y muchas personas en este mundo viven con menos de $1 al día. ¿Cuántos privilegios hemos recibido? ¿Qué es lo que hay en nuestras mesas, hermanos? ¿Qué es lo que comemos? Si estamos enfermos, podemos acudir a una consulta de, ¿qué? 50 pesos está ahorita la de similares, 60 pesos. Comprar un antibiótico de 100 pesos, 80 pesos. ¿Cuánto privilegio hemos recibido? Y la pregunta es, ¿de qué manera respondemos? ¿Nos aferramos a esas cosas? ¿Nos aferramos a esas comodidades? ¿Nos aferramos a nuestras posesiones acaso? Porque Jesús, el Maestro, nos pide una devoción suprema. Jesús no nos está diciendo a todos nosotros que vendamos todas nuestras posesiones y lo demos a los pobres. Puede ser el llamado de alguno de ustedes, yo no lo sé. Ese no es un mandamiento general, era un mandamiento particular para aquel hombre. Pero lo que Jesús sí demanda es que la prioridad suprema de nuestro corazón sea Él y no algo de esta tierra. Esta es la única clase de discipulado que Jesús admite. No hay diferentes clases. No hay el cristiano carnal y el cristiano espiritual. No hay el discípulo obediente y el discípulo desobediente. Este es el discipulado que Jesús enseña. Uno que nos demanda renunciar a todo para seguirlo a Él. Dios conoce, hermanos, nuestra inconstancia. Dios conoce nuestra fragilidad. Dios conoce la debilidad de nuestro corazón y por ello acompaña el costo con promesas dulces y gloriosas, como la que tenemos aquí, para que perseveremos hasta el fin. El saber, como dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es el espíritu de lo que encontramos en esa promesa. Tenemos en la iglesia, en nuestros hermanos, en esa familia de todo pueblo, lengua, tribu, nación, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras y persecuciones. Y también al final tendremos la vida eterna. Permítanme terminar, hermanos, con este resumen que viene de la estrofa de una canción escrita por Keith y Christine Getty. Seguramente los conocen por su himno de Solo en Jesús o Solo en Cristo, por ejemplo, o otro de los que cantamos aquí, Por Fe, que ellos compusieron. Ellos compusieron uno del joven rico. Está en inglés, creo que no hay traducción en español, pero traduje esta estrofa para resumir lo que hemos visto. Y es una oración, dice: enséñame, oh Señor, a andar por esta senda, la senda de una vida sencilla, a contentarme con lo que tengo y ser generoso con lo que doy. Y si me aferro a lo que tengo, arráncalo pronto de mi regazo. Más vale perder todas las cosas de la tierra con tal de ganar las cosas del cielo. Que el Señor nos conceda a todos los que estamos aquí seguir a Cristo de esta manera. Decir: Señor, lo que este mundo ofrece no vale la pena en comparación con lo que tú eres y con lo que tú ofreces. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres digno, Señor, digno de suprema alabanza, digno de nuestra obediencia, digno, Señor, de todo nuestro amor. Ayúdanos, Padre, a vivir de esta manera. Líbranos, Señor, del amor al dinero, de la codicia, de envidiar, Señor, lo que otros tienen. Ayúdanos a estar contentos, a honrarte. Concédenos de tu provisión, Señor, y concédenos también perseverar. Padre, te
Te pido que animes a mis hermanos, a mis hermanas, que quizá están aquí y están flaqueando en la vida cristiana, que están confundidos, Señor. Anímalos, Padre, con estas palabras y que juntos, Señor, en un mismo ánimo, en un mismo propósito de corazón, te sigamos, Señor, sin flaquear, sin tropezar. Danos de tu gracia, Padre. Permítenos también celebrar la ordenanza, esta Santa Cena. Te pedimos que bendigas estos elementos que vamos a tomar en un momento más, que nos permitas también recibir a 2 hermanos como miembros ahora en nuestra iglesia. Señor, gracias por todos los privilegios que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a corresponder en obediencia, en sacrificios de amor, fruto de labios que confiesen tu nombre, en alabanza, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.